reinas por siempre, Señor. Tú reinas en mi corazón. Tú reinas en mi vida. Tú reinas. Oh, Señor. El Señor reina, mis hermanos. Él reina por siempre. Pero lo más importante es que pueda reinar en tu vida, que pueda reinar en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Que Él pueda reinar. Amén. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Y aunque nosotros muchas veces somos infieles, Él permanece fiel, mis hermanos. ¿Por qué no levantas ahí tus manos y le dices: Señor, gracias por tu fidelidad? Porque muchas veces, Señor, no la he merecido. Gracias, Señor. Eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. Vamos, dile otra vez. Tú eres fiel en mí, Señor. Gracias, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. La verdad que es un placer para nosotros que nos honren con su presencia y que vengan con un corazón dispuesto para recibir el consejo de Dios. Amén. Hay que tener humildad para recibirlo y también hay que pedirle a Dios que nos dé valentía para poder hacer su voluntad. Porque su voluntad, dice la palabra de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno. Hay alguien quizás que nos visite por primera o segunda vez. Levante su mano para saludarle. Mira, ahí tenemos a alguien. ¿Cómo le decimos, iglesia? Sean todos bienvenidos. De todo corazón deseamos que se sientan en familia. Somos un grupo de personas que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y que estamos aquí para seguir aprendiendo de Él, porque Él es el maestro por excelencia. Así es que únase a esta enseñanza y prepare su corazón para que Dios lo bendiga con su palabra y podamos salir de aquí edificados.
Le voy a pedir de favor a los jóvenes, a los niños que salgan a su clase. Recordarle a los adultos que ya empezaron la clase para servidores. Se están haciendo los martes a las 7 de la noche. Si alguien todavía se quiere inscribir, por favor, apúntese. Es necesario que sigan surgiendo nuevos servidores para la honra y gloria de Dios. Amén. Pues todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y venimos a recibirles el consejo de Dios. Vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 10, versos del 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versos del 35 al 39. Voy a continuar con la serie que estamos llevando los domingos, titulada Renovando nuestras mentes. Creemos que es importante, ¿verdad?, que los que hemos creído en Jesús tengamos ese entendimiento de que necesitamos que nuestra mente sea renovada. Y hemos aprendido que la forma de que Dios va renovando nuestra mente es a través de su palabra. Cuando vamos aprendiendo a través de la palabra, va produciendo cambios en nosotros. La palabra arrepentimiento es la palabra en el griego metanoia y significa un cambio de mente. Entonces, cada vez que estamos aprendiendo y cambiando nuestra forma de pensar, es una forma de arrepentimiento continuo. ¿Cuántos hemos estado aquí que pensamos de una forma y Dios ha cambiado nuestro pensamiento? Que pensábamos que se trataba de nosotros y ahora vemos que no se trata de nosotros, se trata del que murió por nosotros. ¿Sí o no? Entonces todo esto es importante, mis hermanos. Hoy es el tema número 3, que se titula El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el título? El justo por la fe vivirá. Hebreos 10:35. Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hacemos una oración para poner todo en manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Gracias, Señor, por guiarnos cada día, por exhortarnos, por animarnos. Gracias porque a pesar de que te fallamos, a pesar de que seguimos equivocándonos, tú permaneces fiel, Señor. Tú nos amas, Señor, cada día. Y siempre estás ahí como un Padre amoroso, con los brazos extendidos, llenos de amor y de misericordia, esperándonos que volvamos a ti, Señor, entendiendo que solo en ti hay palabras de vida eterna. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, por los jóvenes, por los niños, Señor, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos a cada uno, Señor, en las cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que apartarnos, cosas que tenemos que empezar a hacer, Señor, y cosas que tenemos que dejar de hacer, pero que sea una obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor, pero hemos aprendido que contigo, de tu lado, Señor, y de tu mano somos más que vencedores. Gracias, Padre, te doy en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cada uno de nosotros entendemos, hermano, que la justificación por fe o la salvación por gracia es lo que separa el cristianismo bíblico de otros sistemas religiosos.
La mayoría de religiones enseñan, ¿verdad? Es la fe más esto. Es la fe más las obras. Pero entendemos que la fe sin obras es muerta en sí mismo. Pero quiero que entendamos, y esto es cambiar nuestra mente, que las obras son consecuencias después de haber creído. Esas obras que hoy hacemos es porque Dios las puso de antemano. Es como que cuando hay una verdadera fe en nosotros, que hemos creído de todo corazón, produce un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un resultado, es una evidencia de lo que hemos creído. Entonces, en algunas religiones o sistemas de creencia, el hombre está labrando su camino hacia Dios. Entonces, en el cristianismo bíblico y verdadero, vemos que como resultado de la gracia por medio de la fe, es que nosotros obtenemos las bendiciones en Cristo Jesús. La palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo. Para un cristiano, la justificación es el acto que Dios no solo perdona los pecados del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. Qué interesante, ¿no? No tan solamente perdonó todos nuestros pecados, sino que ahora nos declara justos por medio de Jesucristo que está en nosotros. Hay varios ejemplos en la Biblia que ahorita vamos a ir viendo, pero vamos a ver en el libro de Hebreos que acabamos de leer, cómo empieza diciendo el apóstol Pablo: importante para aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que creemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el cual nos dio un camino nuevo por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. En el versículo 35 dice que no perdáis pues vuestra confianza. Esto habla de que alguien en el camino se puede extraviar de la fe. Es importante que pongamos atención, hermano. La exhortación del apóstol Pablo es que no perdamos vuestra confianza. Ya confiamos, ya creímos, ya tuvimos fe. Ahora sigamos manteniendo esa fe. Esto es permaneciendo firmes en Cristo, porque es por medio de Él que nosotros tenemos la seguridad eterna. En Cristo estamos seguros. Amén. En Él no hay por qué temor, no hay por qué tener temor, porque el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. Entonces dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Habla de que si nosotros nos mantenemos firmes, un día obtendremos la recompensa. Un día estaremos en la eternidad con Cristo disfrutando de la vida eterna. Porque es necesaria la paciencia. Por un tiempo tenemos que esperar pacientemente. Mientras estamos esperando, estamos caminando en fe, estamos obrando. Las obras que Dios puso en nosotros se están manifestando. Estamos sirviéndole a Dios. Amén. Estamos haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué interesante, ¿no? Pareciera que es por obras entonces, porque es por hacer la voluntad de Dios vamos a obtener la promesa. Pero entendiendo en el contexto, lo que habla es, en 1 de Juan 3:22 dice: cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese, ahora aquí nos enseña Juan cuál es el mandamiento de Dios. Dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Ve qué importante? Por eso es importante ver cuál es la voluntad de Dios para obtener la promesa. Que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en Jesucristo, porque la promesa la obtenemos por fe, por la fe puesta en Él. Si alguien no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, pues no tiene ninguna esperanza. No va a estar esperando recibir alguna promesa, porque las promesas
son para los hijos de Dios. Amén, hermanos. Seguimos en Hebreos 10:37 y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque a veces hay un poco de confusión, ¿no? A veces decimos que los cristianos pues estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero entendemos que la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y todo ojo lo verá, será para, para venir a juzgar a las naciones. Entonces sería interesante ver, nosotros como iglesia esperamos el arrebatamiento de Cristo, ¿verdad? Ahora, pero en la segunda venida creemos que nosotros vendremos con Cristo a reinar aquí en la tierra. Entonces, en ese sentido, pues sí, vendremos y que venga el Señor Jesús. No sé si me expliqué, hermano. Lo que quiero decir es que quede claro es, nosotros no vamos a pasar la ira de Dios. La iglesia va a ser protegida. La iglesia va a ser cuidada. Dios cuida de los suyos. Y en Cristo estamos seguros. Fíjese, seguimos diciendo, dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué importante, ¿no? El justo vivirá. Habla de la eternidad. Nosotros vivimos, seguimos viviendo y viviremos por fe. Cuando hablamos de fe es porque creemos. Fe es creer, pero creemos en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Creemos en Jesucristo, el único en el cual encontramos perdón de pecados. Creemos que es por medio de Jesucristo que recibimos toda bendición de parte de Dios. ¿Eso queda claro? Entonces, si vemos Romanos 5:1, dice que hemos sido justificados pues por la fe. ¿Por qué hemos sido justificados? Por la fe. Dice, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo todo es por medio de Jesús? Esa es la importante, en quién tienes su fe, en quién tienes puesta tu mirada. El problema del ser humano, hermano, es que muchas veces, y ese es el trabajo del enemigo, desviar nuestra mirada de Jesús y que pongas tu mirada en ti o en tu esposa, en tu suegra o en tu hermana o hermano. Y vas a ver sus imperfecciones. Y vas a ver cómo se equivoca y cómo todavía batalla en ciertas áreas. Y si tú estás poniendo tu confianza en ellos y de eso depende tu felicidad o de eso depende tu relación con Dios, te vas a amargar, te vas a frustrar. Por eso dice que debemos de tener la mirada puesta en Jesús, porque Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. El tener los ojos puestos en la persona correcta, que es la persona de Jesús, va a traerle paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gálatas 3:24, vamos a leer del 22. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿por qué es la promesa? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Por eso dice, iré, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuántos de aquí hoy ya decimos gracias a Dios por la fe que tenemos, por la confianza puesta en Jesús, por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados? ¿Cuánto podemos decir gracias, Señor? Pero fíjese, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de tener la fe, ¿cómo estábamos? Bajo la ley. Y bajo la ley estábamos, ¿qué? Condenados. Estábamos destituidos de Dios. Porque la fe es
el que haga esto, por el que haga esto vivirá. Pero en la gracia es por el que hizo eso, por el que cumplió con todo eso es que hoy vivimos. Es por Jesucristo. En la gracia se trata de Él, no de nosotros. Fíjese qué interesante. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es tutor. Es como como en la vida real sería como una nana o la nodriza, la que cuida al bebé, al niño. Mientras los padres trabajan, mientras los padres, ella lo cuida, lo lleva a la escuela, pero el propósito de la ley, entonces, es llevarnos a Cristo. Fíjese, entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, otra vez dice, ¿por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya estuvo bien, gracias, ley. Te amamos, te bendecimos, porque has sido buena, porque a través de ti nos dimos cuenta de nuestra imperfección, de nuestra condición. Nos hemos visto de nuestra imposibilidad de poder alcanzar la salvación, pero nos llevaste a Cristo. ¿Sí o no es cierto? Fíjese qué interesante, ¿verdad? Porque nos llevaste a Cristo. Entonces dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, siéntase agradecido con Dios, siéntase en paz. Pero yo sé que algunos de ustedes hoy me van a decir, pastor, es que yo tenía paz, pero en el camino, me enojé con mi esposa y me robó la paz. Me siento ahora aquí, vine a la iglesia, estoy aplaudiendo, pero no puedo ni aplaudir ni cantar porque me siento culpable. Pero ese es el trabajo del enemigo, porque se te olvida que con un solo sacrificio, una sola ofrenda, Jesucristo dice que hizo perfecto para siempre a los santificados. Dios ya te declaró justo. Entonces, descansa en la justificación que es por medio de Jesucristo. Es cierto, no está bien, a veces no está bien lo que hacemos, no está bien que se discuta, no está bien, pero que eso no dependa, que no te robe la paz, ni la seguridad de tu salvación, ni la seguridad de tu justificación, porque es por Jesús, no es por ti. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a Tito capítulo 3, versículo 4. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. Fíjese qué interesante. Un día clamamos a Dios, Dios escuchó nuestro clamor y se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, dice. Y su amor para con nosotros. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Aquí está el propósito por el cual, ¿por qué derramó su Espíritu Santo en nosotros? Para justificarnos por su gracia. Justificarnos por su gracia, gracia, por eso es gracia, porque no lo merecíamos. La gracia es un regalo inmerecido. Si te lo merecieras, ya no fuera gracia. Si tú pudieras hacer algo para ganarte el favor de Dios, ya no sería gracia. Y como no podíamos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, tuvo que venir su Hijo Jesús. Y es por eso, esa es la gracia que vino a nosotros. Y es por la gracia de Dios que somos salvos. Porque dice que para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos,
Nosotros los cristianos hemos sido declarados justos. Y al ser declarados justos, hemos sido liberados de la culpa del pecado. Ya no deje que el enemigo lo haga sintiéndose inmerecedor y lo haga sentirse que no vale nada, que porque usted pues a veces se equivoca o porque a lo mejor aún queriendo hacer lo bueno a veces hace lo malo. Y no estamos diciendo que está bien, hermano. Claro, por eso seguimos viniendo, por eso seguimos trabajando y pidiéndole a Dios que siga obrando en nosotros. Estamos en un proceso de santificación. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, el cristiano tiene la convicción que el que empezó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él no deja las cosas a medias. Por un poco de tiempo estaremos luchando, estaremos batallando. Pero va a llegar el día en que lo veremos tal cual es. Un día en que este cuerpo será glorificado y ya no tendremos esa lucha en contra del pecado. Pero mientras estamos todavía en este cuerpo que no ha sido glorificado, va a haber una lucha todos los días. Pero dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, gracias doy pues a Jesucristo, porque es por Él, por medio de Él, que nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Es por eso que en Él descansamos en la obra. Creemos y estamos seguros que cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo está pagada, está saldada la deuda. Aquí hasta el más peor que se ha arrepentido ha sido perdonado, ha sido declarado justo. Viva en esa verdad, viva en esa justificación. Usted no se porta bien para ser declarado santo. Usted, porque ya fue declarado santo, ahora viendo la obra de Dios en usted, empieza a vivir una vida en victoria, empieza a sufrir una transformación. Y cada día vemos cómo Dios está obrando en nosotros, cómo está cambiándonos poco. Hemos visto el cambio en cada uno de nosotros. Por mucho que el enemigo venga a tu mente y te diga, no, es que todavía te equivocas. Sí, es verdad. Nos equivocamos quizás, sí, pero ya no vivimos equivocados. Ya no vivimos en esa condición. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver, nos apartamos. Nos alineamos al camino y nos mantenemos firmes en la fe. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, que él no se avergüenza del evangelio. Las buenas noticias, evangelio son buenas noticias. Cristo ya pagó por tus pecados. Cristo murió por ti para que el injusto sea declarado justo. Para aquellos que estaban condenados al infierno, a la separación eterna de Dios, hoy puedan disfrutar de una vida eterna con Cristo. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué hay que no pueda romper el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Qué adicción puede ser tan fuerte que el poder de Dios no pueda destruirla? ¿Qué pecado puede estar luchando hoy que el poder de Dios no pueda apartarnos y ayudarnos a vencer ese pecado? Debemos de confiar en el poder de Dios. Debemos de confiar en la gracia de Dios. No ponga su confianza en usted mismo. No ponga su confianza en sus obras, en que usted va a hacer y usted ahora sí va a hacer. Deje que Dios haga la obra en usted. Ríndase delante de Dios. Dígale, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, yo fallo, pero tú nunca fallas. Cuando usted declara su confianza, su plena confianza en Él, entonces Él lo hace fuerte. Él pelea la batalla con usted, amén. Entonces dice que es poder de Dios para salvación, pero dice a todo aquel que cree. Fíjese que no está condicionado a unos cuantos, es a todo aquel que cree. Y lo único que Dios dice, cree, recíbelo. ¿Por qué nos cuesta trabajo creer y recibir algo por gracia?
¿Por qué se nos hace que es algo tan grande para que no nos cueste nada? Entienda que a usted y a mí no nos cuesta nada, pero alguien pagó. Es porque Cristo ya pagó por nosotros. Es porque Cristo lo ha comprado con su sangre preciosa. Ahora nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe. Hemos sido declarados justos, hemos sido justificados por medio de la fe. Esta fe que fue profetizada muchos años atrás. Entonces, el versículo 17 de Romanos 1 dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios, fíjese, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice que es por la ley, no dice que es por sus obras. ¿Por qué dice que viviremos? Por la fe. Por la fe. Y sabemos que es la fe, es creer de todo corazón que Jesucristo pagó por ti. Que Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí. Que hoy todo lo que Dios hace en nuestras vidas no es por nosotros, es por Él, es por su Hijo amado en el cual tuvo complacencia. Por eso todo lo que usted hace, sea de hecho o de palabra, dice la Biblia, háganlo en el nombre de Jesucristo. Y háganlo para la honra y gloria de Jesucristo. Porque todo se trata de Él y nada de nosotros, hermano. Tendemos mucho a quererle robar la gloria a Dios. Tendemos mucho a decir, bueno, sí fue por la fe, pero yo también, porque yo me puse en ayuno un mes y toda una semana y entonces yo, me empecé a leer la Biblia 2, 3 horas al día. Ya le estás poniendo tu obra, pues. Qué bueno si ayunas, qué bueno si oras, qué bueno si lees la Biblia. Es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Eso debe ser algo normal, natural en un hijo de Dios. Pero no es para gloriarnos. Debemos de entender que todo es obra y fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Daniel 9:24, no lo busque, yo se lo leo, dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado. Ya estaba profetizado. Un día vendría el Mesías y vendría para terminar con el pecado, para que el pecado ya no reine en nosotros. Fíjese, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora nosotros sabemos que esa fecha ya se cumplió. Jesucristo ya vino, Él ya murió en la cruz, Él ya pagó por sus pecados. Fíjese qué poder tiene la sangre de Cristo, que estaba pagando por los pecados de los que estaban en ese tiempo, de los que creyeron antes de que Él viniera y por los que íbamos a creer. Denle un aplauso al Señor. ¿Podemos descansar en la obra de Jesús? ¿Puede tener usted esposa? ¿Puede descansar y tener la esperanza en la obra de Cristo? Que Él que empezó, Él va a hacer la obra en su esposo. Igualmente, esposo, ¿podemos descansar el que Dios empezó la obra en nuestra esposa? Él la va a perfeccionar. Pero mientras vamos caminando en esa fe, tenemos que caminar en la obediencia que Dios ha puesto en nosotros. Amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Pero es que a veces se portan un poco, ámela. Es que el esposo también, ámelo. El mandamiento es para ambos. Tenemos que amarnos. ¿No dijo que esa es la voluntad de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. ¿Podemos amarnos aún con nuestros defectos? Sí. Claro. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y ahora por eso Dios nos pone ese amor para amarnos unos a otros. Hay ratos que se enoja.
Hay rato que no le gustan ciertas cosas y brincan la carne, pero tenemos que volver a nuestra realidad, que somos hijos de Dios y que somos seres espirituales y debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Y debemos de ir al trono de gracia, pedirle perdón al Señor por nuestras formas de ser, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a quien hayamos ofendido. Y ahí es cuando el nombre de Jesús es glorificado, mis hermanos. Ahí es cuando le damos toda la honra y la gloria a Cristo. Amén. Vaya conmigo a Romanos 5:18. El apóstol Pablo en este capítulo nos enseña muy clarito que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Sabemos que en el huerto, en el Edén, fue por la desobediencia de Adán que entró el pecado. ¿Y cuál fue la mentira que sembró el diablo en Adán? No, mira, si comes de ese fruto serás como Dios. Ahora, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Él ya era como Dios. Él no tenía que buscar nada más que creer y confiar que él era ya como Dios. Pero el diablo tenía que sembrar la idea de que no era, que tenía que hacer algo para ser como Dios. Y cuando él dudó y creyó al enemigo y desobedeció a Dios, cayó de la gracia. Y entonces, fíjese cómo vino la misericordia de Dios, porque el hombre cuando peca, en vez de ir delante de Dios y reconocer su falta, lo que busca muchas veces es huir de Dios. El sentimiento de culpa es lo que hace el enemigo. Te dice, no, es que ya no eres digna, es que ya no eres digno, es que has fallado mucho. Y te alejas y cada vez te alejas más de Dios. Y te quieres esconder. Pero ¿a dónde te podrás esconder? Decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia si en todas partes estás tú? Si me fuera a lo alto de la montaña, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de una cueva, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Señor, en todas partes estás tú. Entonces, cuando el hombre quiere esconderse de Dios porque tiene miedo, lo que hace es agarrar hojas de higuera y tratar de cubrirse. Habla como quererse autojustificar. Yo me puedo justificar, yo puedo... No, no hay nada que puedas hacer tú para autojustificarte. Tuvo que venir Dios y hacer un sacrificio de un animal y sacar pieles y protegerlos, cubrirlos. Entonces, hasta el día de hoy, mis hermanos, así hay mucha gente que el Señor le dijo, consumado es, tus pecados han sido perdonados, eres salvo por gracia. Ahora solamente cree, confía, camina en esta fe y yo tengo cuidado de ti. Pero el enemigo te dice, no. ¿Cómo que nomás así de fácil? Tienes que ganarte todo, tienes que hacer estos esfuerzos, estos sacrificios. Pero cuando vemos, hermano, que aún lo que hacemos hoy en Cristo Jesús es un fruto del Espíritu. Cuando Jesucristo dijo, fíjese, a nosotros nos dijo, a los discípulos, perdón, les dijo, pues también nosotros somos discípulos. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ok, nosotros ya tenemos la justicia de Dios, ¿sí o no? Ya fuimos declarados justos. ¿Y qué dice él? A los que ya creímos, a los que ya declaró justos, que ya buscamos el reino de Dios, ya tenemos su justicia. Las demás cosas, ¿qué dice? Van a ser añadidas, ¿sí o no? Todo lo demás va siendo añadido. ¿Y cuántos de aquí hemos visto las añadiduras de Dios en nuestras vidas? Algunos llegaron solos aquí buscando solamente la paz de Dios, solamente el perdón de pecados. Y recibieron a Cristo, sí. Y recibieron perdón de pecados, sí. Pero al tiempo Dios les dio una compañera también. O al tiempo también Dios trajo a la salvación a su esposo o a su esposa o a alguno de sus hijos. Entonces, cuando nosotros descansamos completamente en el Señor y creemos 100% en su justicia,
dice que las demás cosas van a ser añadidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer en el Señor. Entonces, Romanos 5:18 nos enseña que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es cierto, por Adán todos fuimos declarados culpables y no hicimos nada. Usted y yo a veces reclamamos y decimos, pero ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? ¿Sí o no es cierto? Por la culpa de Adán ahora yo nací contaminado por el pecado y ahora soy declarado pecador. Bueno, pero de la misma forma no hiciste nada para justificarte. Es por la justicia de Cristo que Dios te declara justo. ¿Entendemos? Entonces, por Adán es cierto, todos fuimos declarados culpables, pero ahora por Cristo, por la obediencia de Él, por la fidelidad de Él, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él, dice la palabra de Dios que hemos sido declarados justos. Amén. Denle un aplauso, déselo fuerte. En el versículo 19 dice, porque así por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué interesante, ¿no? Ve cómo la ley Dios la introdujo para que el hombre viera su condición delante de Dios. Entre más nos sumergimos en la ley, más nos damos cuenta de qué tan mal estamos, ¿sí o no? Pero cuando viene la gracia, Dios nos justifica, dice que debido al gran pecado que había en nosotros, podemos declarar entonces que fue abundante la gracia de Dios. Y ahora, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es una noticia formidable, hermanos. Esto es algo interesante. Cómo ahora reina la justicia de Dios para vida eterna en nosotros. Hermanos, todos tenemos aquí entendimiento. Nadie es ignorante de que un día todos vamos a morir. Esto es algo que está escrito. Está establecido, ¿sí o no? Que el hombre muera una sola vez y después de eso habrá un juicio. Pero qué interesante, los hijos de Dios descansamos en la fe puesta en Jesús. Y que aunque estemos ausentes en el cuerpo, estaremos presentes en el Señor. De que si vivimos, para Cristo vivimos. Pero si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muéramos, de Él somos. Pablo sabía que estaba pronta su muerte. Y él cuando estaba hablando con el joven Timoteo le dice que estaba pronta su fin. Pero que él tenía paz porque él sabía en quién había confiado. Y dice que él creía y él tenía la confianza de que Jesús, el Señor, guardaría su depósito, su fe, hasta el día de su venida. Creamos y confiemos, hermano, que el justo por la fe vivirá, que Dios guardará nuestra fe, Dios nos dará la fuerza, Dios nos dará el valor. Lo importante es que usted y yo mantengámonos firmes en Jesús. Segunda de Corintios 10:3 habla de que estamos en una guerra espiritual. Es cierto, hermano. Todos los días estamos luchando ahora sí que con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con la corriente del mundo. Estamos siendo bombardeados todo el tiempo por la internet, por la televisión, por los amigos, por los vecinos, por el trabajo. No la tenemos fácil. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por Jesús? Porque es por Él, hermano, y por la gracia de Él que nos ha guardado hasta hoy. Pero fíjese, segunda de Corintios 10:3 dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en este cuerpo, andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no vivimos conforme a nuestros deseos carnales. ¿Por qué?
porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, aquí no se trata de golpe físico, no se trata de bombas ni de, no de eso nada. Sino que dice que nuestras armas, escuche hermano, son poderosas en Dios. ¿En quién son poderosas nuestras armas? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde se hacen esas fortalezas? Aquí, en nuestra mente. Son argumentos, son palabras, son una guerra de palabras, de argumentos. Algunos hermanos les recomendaba una película que miré ayer con mi esposa. Y miraba una joven cristiana que ella se quería guardar para el Señor, y quería llevar las cosas como Dios. Pero tenía una amiga que no era cristiana y ella le aconsejaba, decía como diciendo, no es normal. Es que conocí a un muchacho y dice, y luego ya me quería agarrar y no me siento que no está bien. Dice, uy, pero es que es normal. Eso es algo lo que hacen todos. ¿Será cierto? Eso es lo que nosotros le vamos a decir a nuestras jovencitas. Es normal que te dejes agarrar y que te manoseen y que te hagan lo que quieran. No, no es normal, eso no está, no es algo que Dios demanda, fíjese. Entonces es una guerra de argumentos donde usted y yo les sembramos lo que dice Dios. Pero el mundo le va a querer sembrar lo que dice el sistema de este mundo. Incluso la mandaron con una psicóloga del mundo, no obvio, y le dijo, mira, tengo una tía que te va a ayudar. Y le platicó y le dijo, ay hija, eso es, pues, ¿qué si ese hombre es el con el que te vas a casar? Dice, ¿cómo vas a saber si no pruebas? ¿Cómo vas a saber si no pruebas? Y le dice, cuando vas a una zapatería, no te llevas unos zapatos, sino primero los pruebas. Y si ves si te quedan, si son de... O sea, ¿qué consejos del mundo? Ahí está la guerra, y esa es la guerra que viven nuestros jóvenes hoy en día. Es la guerra que vive nuestra esposa todos los días, las que trabajan en su trabajo. Las mujeres le dirán, ¿y a poco no te vas un sábado con tus amigas y se van a tomar una copa o al bar? No, como mujeres nosotros no. Yo tengo respeto por mi esposo, por mis hijos. Ay, pero eso es normal para el mundo. Para nosotros no está bien. No tenemos nada que ir buscar ahí. Ve cómo es la guerra de argumentos. Donde aquí es donde se hacen las fortalezas. Y hay que derribarlas. ¿Cómo? Con la palabra. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos esos argumentos, todos están en contra de la verdad de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, su versión va a decir a la obediencia a Cristo. Pero algo curioso que no está por demás mencionarlo, en el original no dice por tu obediencia a Cristo, sino que dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque ya no está el enfoque en ti. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar cómo hacerte devaluarte, hacerte sentir mal, por ejemplo. Porque aun cuando tú eres obediente, y aquí se te enseña que debes leer tu Biblia, siempre va a venir el que use a otra persona, el enemigo, y te diga, ¿y qué tanto leíste? No, pues leí un capítulo. Ay, y ya con eso ya crees que ya cumpliste. Ay, con eso crees que ya estás bien. Pero ¿oraste también? Sí. ¿Y qué tanto tiempo oraste? No, pues 15 minutos. No, 15 minutos, no, hombre, yo apenas estoy en la introducción. No, yo oro 2 horas diarias mínimo, o 3 veces al día. Hermanos, el enemigo siempre va a ser buscar que tú nunca vas a estar bien delante de Dios. Si das, todavía te vas a decir, pero das muy poco, o das, pero das de mala gana. O sea, siempre, por eso dice, debemos llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque Cristo no tiene errores, Cristo no tiene falla. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2 que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca falló, Él nunca se retrocedió. Ahora, es cierto que Él, al estar en nosotros, produce obediencia a Jesús.
Pero nuestro pensamiento debe estar cautivo y debe llevarnos a poner nuestra mirada en la obediencia de Cristo. Es por la obediencia de Cristo que somos bendecidos cada día. Fíjese qué interesante. Cuando obedecemos o cuando hacemos buenas obras, no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Pero cuando desobedecemos y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces somos nosotros, no es Cristo. Somos nosotros que nos estamos, ahora sí que estamos actuando en nuestra naturaleza. Entonces tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted está aquí por la obediencia de Cristo, porque Él nunca retrocedió, Él siempre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez que Él dijo consumado es, Él fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. Al tercer día dice que Él fue levantado de entre los muertos, ascendió y está a la diestra del Padre. Él está descansando de la obra que ya ha sido terminada. Ahora usted y yo, creyendo esto y confiando en que la obra ha sido terminada, hermanos, descansemos en Jesús. ¿Estamos descansando en Jesús? Ay, hermanos, qué bueno. Porque más de dos, o más de tres, o más de muchos, ayer o antier o hoy, le fallaron al Señor. O le fallamos al Señor. ¿Sí o no? Aunque no diga amén. De alguna o de otra manera dice que cuando no es de palabra, de hecho, o de pensamiento, o a veces de omisión, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero gracias a Dios que Dios no se basa en nuestra justicia para declararnos perdonados, sino en la justicia de su Hijo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Primera de Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero Colosenses 2:13 dice, vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados fueron perdonados en la cruz? Todos. Aquí hay un dilema, ¿no? Pues podríamos preguntar ¿cuáles todos? ¿Los pasados, los presentes o los futuros? Y volveríamos a decir todos. ¿Cuántos? Todos. Amén. Entonces fíjese, el versículo Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí ya está. Ahí Dios, por medio de Jesús, consiguió la victoria. Por eso dice 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Y termino con esto. Romanos 6:12. Vamos, si creemos que Dios ya nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Fíjense que no es diferente estar en una lucha, pero desde la victoria, sabiendo que ya tenemos la victoria. No hay que rendirnos, amén. Hay que perseverar, hay que seguir adelante. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no dejemos que sea el pecado reinando. Ya no, entre más sumerjámonos en la gracia, entre más nos sumerjamos en Cristo, en su palabra, en su fe, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, más nos va separando del pecado. El pecado pierde el poder en nosotros. Él ya no va a reinar en nosotros. Por eso el Señor nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos intensos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad o de iniquidad, sino, fíjese, ahora, entendiendo que quiénes somos delante de Dios por medio de Jesús,
presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo vamos a presentarnos ahora? Como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia. ¿Por su justicia? No, por la justicia de Él. Fíjese, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Denle un aplauso al Rey. Yo espero que esta palabra traiga descanso para cada uno de nosotros, para aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han entregado su vida, pero en algún momento a lo mejor, por circunstancias de la vida, por el afán de lo que haya sido, han tenido un tiempo de que se han apartado, que se han separado, que han tenido un tiempo a lo mejor en el que aún estando aquí, están fallando, se están equivocando en algo. El Señor los ha declarado justos. El Señor dice que Él ya pagó por todos sus pecados, que a ustedes pueden venir confiadamente a Él y que Él no los echará fuera. Él nunca, dice, despreciará un corazón contrito y humillado. Es solamente doblar nuestro orgullo, dejar a un lado la arrogancia y creer que por algo que nosotros mereciéramos seremos bendecidos. No, hermano. Por eso es gracia, porque no merecíamos. Es por Jesús. Póngase sobre sus pies. Si hay alguno que está enfermo o alguno que necesite oración, puede venir al frente con toda confianza y oramos por usted. Tenga esa confianza de venir y que el Señor sea sanando toda dolencia, que también sea dándole la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bueno si todos están bien, gloria a Dios. Pásenle, hermana, Dios la bendiga. Le voy a pedir a mis hermanas, por favor, que me ayuden para orar por ellos también. Alguien más que necesite oración, por favor, venga. No se vaya así, que oremos por usted. La Biblia dice que si alguno está enfermo, que vengan los ancianos de la iglesia y pongan manos sobre ellos, que oremos, porque la oración del justo puede mucho. Y los justos son aquellos que Dios ya ha sido declarado, ya los ha declarado justos por medio de la fe puesta en Jesucristo. Si usted ya creyó en Jesús, el Señor dice que ha sido declarada o declarado justo. Vamos a orar. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Ellos están aquí delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo la necesidad de usted más que cualquier otra cosa, Señor. Reconociendo, Señor, que usted es un Dios de amor, de compasión, lleno de gracia, Señor. Derrame de su amor en sus corazones, Señor. Sea usted poniendo su mano poderosa sobre sus vidas, Señor, sanando toda dolencia de su cuerpo, toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es dado sobre todo nombre. Señor, glorifícate, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia, Padre. Aquí tienes un pueblo, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de usted, Señor. No estamos aquí, Señor, porque somos perfectos en nosotros mismos o porque ya no nos equivocamos. Estamos aquí porque reconocemos que estamos delante de un Dios santo, perfecto, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que nos cuida y nos protege de toda maldad. Gracias, Padre. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias, Señor, por perdonarnos todos nuestros pecados en la cruz. Gracias por tu Hijo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.